Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar nuestro nuevo proyecto, un proyecto con energía solar. Vamos a aprovechar estos rayos del sol, ya que son muy radiantes acá en Colombia. La gran parte del día hace mucho sol durante todo el año y pues lo vamos a aprovechar. Vamos a contribuir al medio ambiente y también va a ser un ahorro para nuestros bolsillos. Entonces tenemos los paneles solares, ¿sí? Tenemos dos paneles solares grandes de 100 vatios. Tenemos un medidor monofásico que nos va a indicar cuánto va a ser el ahorro de energía que vamos a hacer. Tenemos un cargador solar, ¿sí? En este cargador podemos ver, nos indica la entrada del panel solar, la entrada de las baterías y la salida hacia la carga. Sí, ya vamos a hablar más adelante a fondo cuando lo tengamos conectado. Este es el inversor de 300 vatios que nos va a transformar la energía alterna a energía continua. Estos son las pachas que traen los paneles solar por detrás, que nos va a conectar del panel al cargador y luego al inversor. Los terminales para las baterías, ¿sí? Para hacer las conexiones entre ellas. Aquí tenemos dos baterías, pero bueno, si necesitamos, allá tenemos una caja de baterías más. Los cables para hacer conexiones y nuestro tester para hacer las mediciones y hacer... Bueno, entonces vamos a realizar la conexión. Vamos a ir del positivo del panel solar hacia el positivo de la entrada del panel solar del cargador. Luego, de la misma forma, el negativo, ¿sí? Luego vamos a ir del controlador solar, que su función es bajar o subir la tensión dependiendo de lo que está llegando del panel solar hacia el controlador, para mantenernos siempre los 12 voltios acá en la batería, en el caso que conectemos 12 voltios de la batería. Entonces el positivo del controlador hacia el panel y hacia la batería, perdón, y el negativo del controlador hacia la batería. Luego vamos con la otra parte, que va a ser comunicarnos de la salida del controlador hacia la entrada del inversor, ¿sí? Entonces seguimos en DC, por eso el más y el menos, seguimos en DC, ¿sí? Y conectamos el negativo del controlador hacia el inversor. Luego ya pasando de aquí del inversor, ¿sí? Acá tenemos todavía los 12 voltios, ¿sí? Ahora vamos a pasar a corriente alterna. Acá vamos a tener ahora 120 voltios. Acá no vamos a colocar rojo ni negro porque no vamos a tener polaridad, porque no es corriente alterna. De aquí ya salimos y vamos hacia la carga, ¿sí? En este caso vamos a colocar una bombilla y en un próximo video vamos a hacer con una nevera o con otro tipo de cargas algo más grande para mirar qué cálculos tenemos que hacer. Bueno, lo primero es saber dónde vamos a colocar nuestros paneles solares. Tenemos este techo disponible para colocar nuestros paneles solares. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer las conexiones. Entonces ya tenemos conectado el panel, ¿sí? Acá tenemos el positivo del panel solar y acá el negativo. Ahora vamos a conectar nuestra batería. Entonces vamos a conectar primero que todo el positivo de la batería hacia el positivo del controlador, que sería este. Miramos que esté bien sujeto. Ahora vamos con el negativo de la batería, el negativo al negativo de la batería del controlador, según este, ¿sí? Ahí ya empezamos a alimentar nuestra batería. Sí, entonces automáticamente arranca y nos enciende el controlador. Entonces dice que nos está mandando 14.3 voltios. Entonces vamos a revisar en qué condiciones está la batería. Está cargando a 13.7 y nos está entregando 12.6 a la salida, o sea, hacia la carga. 10.7 voltios, 24 horas, ¿sí? Hacia la carga, aquí la quito o la pongo la energía, ¿sí? Este nos está entregando 13.7 a la batería, 12.6 hacia la carga. Listo. Ahora seguimos con nuestro inversor. Listo, entonces dejemos por acá aparte la batería que ya empezó a cargar.
Ahora vamos a conectar el inversor. Entonces vamos a conectar el inversor, que es la salida. El negativo del inversor. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a revisar, ¿sí? Ahí nos dice que está dando 14.4. Ahora tenemos que revisar que efectivamente nos esté botando lo que nos dice el controlador. Entonces, sí tenemos, mire que el panel solar nos está dando 15 y el controlador nos marca 14.4. Si hay un pequeño desfase, la batería está recibiendo una carga de 14 y a la salida, espérenme un momentico que con una sola mano es difícil, y a la salida tenemos que también nos está sacando 14. Listo, entonces ahora vamos a conectar la carga. Entonces ya tenemos la batería, el controlador y el inversor conectado. Ahora vamos a conectar la carga. Esta sería nuestra carga, colocarla por acá. Listo. Bueno, ya conectamos la carga. Ahora vamos a encender nuestro inversor. ¿Sí? Y ya estamos generando con luz solar. Entonces vamos a revisar y acá tenemos ya nuestra celda conectada. Sí, la celda, todo el cable y todo nuestro proyecto. Bueno chicos, si este video les gustó, recuerden suscribirse al canal, ya que vamos a hacer proyectos como hacer cálculos, vamos a conectar una nevera, vamos a colocar otro panel solar en paralelo y vamos a hacer diferentes cosas con paneles. De igual forma, colóquenme en los comentarios qué quieren que les suba sobre paneles solares. Bueno, hasta una próxima y muchas gracias por verme hasta el final. Bye bye.